casi todo lo que yo he escrito ha nacido de eso que vos calificás, de estar un poco piantado, de estar en la luna, de estados de desatención. Mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Y es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. En 1960 se editó la primera novela de Cortázar, Los Premios. Al año siguiente se publicó en francés. La situación económica del escritor mejoraba. Un encargo de traducir los cuentos completos de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico le permitió comprarse un departamento en el número 9 de la Place du General Buret. Desde allí, Cortázar emprendía sus caminatas diarias por la ciudad, en cuyos afiches callejeros encontraba mensajes e imaginaba cuentos fantásticos. Las galerías parisinas constituían otro de sus paseos predilectos. En sus locales observaba libros viejos, colecciones de estampillas o de monedas. Lo fantástico volvía a aparecer en Historias de Cronopios y de Famas, publicado por la editorial Minotauro de Buenos Aires. Humor, ironía y profundas reflexiones se vislumbraban en los 74 breves relatos a los que Cortázar parecía considerar un juego. Fue aquel espíritu lúdico el que dio origen a la que sería su mayor obra y que Cortázar llevaba 2 años escribiendo sin un plan preciso. En 1963, los lectores argentinos pudieron acceder a Rayuela, un libro que rompía con los esquemas de la novela tradicional. Cortázar proponía en el prefacio un recorrido alternativo al orden convencional de los capítulos. Según él, lo había escrito para mostrar otras realidades posibles. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Con grandes reminiscencias autobiográficas, Rayuela contaba la historia de Horacio Oliveira, un argentino exiliado en París que vivía un romance con la maga, una joven uruguaya. Luego regresaba a Buenos Aires, donde se encontraba con otros personajes, amigos, nostalgias y el permanente sentimiento de estar dividido entre 2 mundos, París y Buenos Aires. La maga y Oliveira se convirtieron en la pareja de ficción más famosa de la década del 60. Cortázar se sorprendió de que el público joven se hubiera apropiado del libro. Rayuela fue considerada la mayor obra de Cortázar, que se tradujo a varios idiomas, al igual que el resto de su producción literaria. Rayuela fue uno de los primeros exponentes del llamado boom de la literatura latinoamericana, del que formaron parte el colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes. Cortázar siempre pensó que el boom no era más que una estrategia comercial de los editores. Yo soy muy vago para escribir, escribo cuando me da la gana y me tomo todo el tiempo necesario. No soy un escritor profesional, yo soy un aficionado que escribe libros. Lo cierto es que con estos escritores se iniciaba una época en la que la militancia se unía a la literatura. Cortázar también había comenzado a observar la política latinoamericana con otros ojos. El 1 de enero de 1959, el movimiento guerrillero liderado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara había tomado el poder en Cuba, derrocando al dictador Fulgencio Batista. El nuevo gobierno pronto se declaró comunista. Un buen número de intelectuales latinoamericanos miraba con ojos esperanzados esta revolución. Yo no concibo una revolución sin la presencia en quienes la llevan a cabo
de ese elemento poético, ese elemento lúdico, ese elemento erótico, que significan componentes absolutamente imprescindibles de nuestra personalidad. No hay que olvidarse que alguien que era nada menos que Lenin dijo que hay que soñar, que hay que seguir soñando, que el revolucionario debe soñar. Lo único que tiene que tener cuidado de controlar su sueño y hacerlo entrar en la realidad y conectarlo con la realidad, que significa también conectar la realidad con el sueño. Sueño y poesía son bastante intercambiables en este caso. Julio Cortázar visitó Cuba a principios de los 60. Este contacto, que se repitió varias veces, significó para Cortázar un cambio en su percepción de la realidad y en su compromiso político. A partir de entonces, adscribió a la causa del socialismo en toda América Latina, pero sin dejar que ello perjudicara su producción literaria. Su nuevo libro de cuentos, Todos los fuegos el fuego, regresaba a la temática fantástica e incluía un cuento titulado Reunión, en el que recreaba una escena en la vida del Che Guevara. Nous vous demandons de vous disperser et de venir demain à la manifestation prévue. C'est une provocation, n'y cédez pas. No solo en América Latina el ambiente estaba convulsionado. En mayo de 1968 estalló la revuelta estudiantil en París, que hizo tambalear al gobierno de Charles de Gaulle. Bajo el lema «La imaginación al poder», los estudiantes comenzaron una protesta, a la que pronto se sumaron los trabajadores de todo el país. Cortázar participó del movimiento junto a un grupo de argentinos en la ciudad universitaria. Algunos textos recogidos en las calles formarían parte de su libro Último Round, diseñado por el artista plástico argentino Julio Silva. En 1968 aparece la novela 62, Modelo para Armar, y se edita el libro Buenos Aires, Buenos Aires, con imágenes de las fotógrafas Sara Facio y Alicia D'Amico. A fines de los 60, Cortázar conoció a Ugné Carvelis, la encargada de las publicaciones latinoamericanas de la editorial francesa Gallimard. La relación de Cortázar con Aurora Bernardes estaba llegando a su fin. Ugné se convirtió en la compañera de este periodo de compromiso político de Cortázar. En la Argentina, la situación política era compleja. Con el peronismo proscripto desde 1955, gran parte de la se ubicaba ahora en la resistencia del movimiento y comenzaban a entrar en acción los grupos armados. Cortázar era cada vez más conocido en su país, pero también más criticado. Desde la derecha se lo consideraba comunista. La izquierda, por su parte, no aceptaba su lucha desde la comodidad parisina, a la que veía como una actitud burguesa. Cortázar sentía pasión por su país. Permanentemente nombraba calles, cafés y objetos de Buenos Aires en sus cuentos. A pesar de que llevaba más de 20 años en París, continuaba escribiendo en español, recreando las jergas porteñas. También existían los artistas argentinos que admiraban la obra de Cortázar. En 1961, el director argentino Manuel Antín había adaptado al cine el cuento Cartas de Mamá en la película La Cifra Impar. Luego vinieron Circe y La Intimidad de los Parques del mismo director. El 4 de noviembre de 1970, Chile festejaba la asunción de Salvador Allende, el primer presidente socialista del país. Cortázar asistió a la ceremonia. Su compromiso con la causa latinoamericana continuaba vigente. En 1973, luego de 4 años de trabajo, Julio Cortázar publicó Libro de Manuel, donde relataba la historia de un grupo de exiliados en París que planeaba el secuestro de un funcionario antiterrorista de un país americano para canjearlo por presos políticos. El libro fue un éxito y el escritor cedió el dinero de los derechos de autor a los abogados que defendían a los presos políticos. Ahora, cuando empecé a escribir el libro de Manuel, eso lo hice como si me lo hubiesen encargado. Ahora, quien me lo encargaba era yo mismo como argentino, porque era el momento de la dictadura de la NUCE, era el momento en donde empezaba en la Argentina esa escalada de la violencia que llevó a hacer de la tortura
no solo una institución, sino una técnica tan absolutamente monstruosa que va más allá de toda descripción. Viajó a Argentina para la presentación del libro y el 11 de marzo de 1973 presenció con entusiasmo las elecciones que dieron el triunfo a Héctor Cámpora, el representante de Perón. A la asunción asistieron el presidente de Chile, Salvador Allende, y el de Cuba, Osvaldo Dorticós. Su postura con respecto al peronismo se había modificado. Según explicaría más tarde, para él había cambiado el movimiento peronista, ahora conformado por una juventud que se encaminaba hacia el socialismo. Los intelectuales ya no estaban enfrentados a este movimiento de masas, sino que formaban parte de él. La llamada primavera camporista solo duró 2 meses, en cuyo transcurso el general Perón regresó de su exilio en España en medio de una recepción violenta. Cámpora debió llamar a elecciones en las que Perón fue elegido presidente por tercera vez. Durante su breve mandato, Perón se fue alejando cada vez más de los sectores de la izquierda del movimiento. Hizo su aparición la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, una organización paramilitar liderada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien desde hacía varios años era el secretario privado de Perón. La AAA cometió secuestros, desapariciones y asesinatos. Perón murió el 1 de julio de 1974 y lo sucedió su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez, conocida como Isabelita. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado terminó con el cuestionado gobierno de Isabelita. Comenzaba la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina, que dejaría un saldo de 30.000 desaparecidos, además de muertos y exiliados. Cortázar sintió la censura en carne propia. Su libro de cuentos, Alguien que anda por ahí, de 1977, fue prohibido en el país. Bueno, desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más patético y más terrible de la palabra. En 1978, Julio Cortázar conoció en Montreal a Carol Dunlop. Norteamericana de 31 años, Carol se había radicado en Canadá debido a su participación en movimientos contra la guerra de Vietnam. A los 65 años, Julio Cortázar se casó con Carol. Luego recordaría aquellos años como los mejores de su vida. Juntos viajaron a Nicaragua y apoyaron la causa del movimiento sandinista en su lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza y durante la resistencia que siguió a la caída del dictador. De estas experiencias saldrá el libro Nicaragua tan violentamente dulce. No olvido a aquel jerarca nazi de los años 30, no sé si Göring o Goebbels, que dijo: cuando oigo hablar de la cultura saco la pistola. La amenaza no era gratuita, porque cuando una cultura es como la que está creando y viviendo el pueblo de Nicaragua, esa cultura es revolucionaria y resulta inevitable que frente a ella se alcen una vez más las pistolas de quienes buscan esclavos, colonos o lacayos a quienes imponer la ley del amo. Si el pueblo sandinista muestra diariamente que está dispuesto a enfrentar esas pistolas, lo hace con una decisión que solo puede nacer de un sentimiento de plenitud humana. Cortázar poseía una personalidad cautivante. Su aspecto de niño en un cuerpo de gigante favorecía ese misterio que se creaba alrededor de su persona. Cortázar vivía feliz con su compañera en París, en un bello departamento de la calle Martel. El escritor continuaba con sus paseos habituales y sus juegos en la ciudad. Viajaba en el metro sin salir a la superficie durante horas. Cortázar se sentía fuertemente atraído por los lugares de paso.
el metro, los puentes o tranvías. Decía que allí el tiempo se detenía para dar lugar a otra realidad posible. Así surgió el proyecto de Los Autonautas de la Cosmopista, un viaje de 33 días que realizarían el Lobo, es decir, Cortázar, y la Osita, como llamaba cariñosamente a su mujer. Durante ese tiempo, los viajeros no podían abandonar la autopista que comunicaba París con Marsella. Luego escribirían el relato del viaje. A mediados de 1981, los médicos le diagnosticaron leucemia a Cortázar. A ello siguió una extraña enfermedad que terminó con la vida de Carol en poco tiempo. El 2 de noviembre de 1982 fue enterrada en el cementerio de Montparnasse. El 6 de febrero de 1983, Cortázar fue condecorado en Nicaragua con la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, entregada de manos del comandante Daniel Ortega, jefe del gobierno sandinista. Para mí, la Orden Rubén Darío no es solamente esa alta distinción, sino que representa algo así como el fin de un larguísimo viaje por las tierras y los mares del tiempo, el término del periplo de una vida que entra en su ocaso sin ningún orgullo, pero sin bajar la cabeza. Y como sucede siempre en los periplos, en ese eterno retorno en que principio y fin se confunden y se concilian, yo pienso esta noche en mi lejana infancia, en mis primeras lecturas, en mi despertar a la poesía, mala y buena poesía de los manuales escolares y las bibliotecas familiares. Tras la muerte de su mujer, Cortázar se derrumbó anímicamente. Sin embargo, continuó escribiendo y decidió viajar una vez más a Buenos Aires, donde sus obras habían seguido editándose. El público argentino había visto aparecer libros de cuentos como Octaedro y Deshoras. El 30 de octubre de 1983 tuvieron lugar las elecciones que devolverían a la Argentina la democracia tras 7 años de dictadura. El triunfo fue para el dirigente de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Cortázar se encontraba en Buenos Aires. Visitó a su familia y a algunos amigos. Por las calles era reconocido y la gente le manifestaba su admiración y cariño. No sucedió lo mismo con el presidente electo, con quien quiso encontrarse. Yo hubiera tenido un honor extraordinario en conocerlo, porque no lo conozco. Pero un honor extraordinario. Yo no sé qué pasó, él estuvo acá, no, fue una serie de malos entendidos. Cortázar regresó a París. Su salud empeoraba, pero reunió fuerzas para escribir un libro de poemas, Salvo el crepúsculo. Su primera mujer, Aurora Bernardes, y su amigo, el pintor argentino Luis Tomaselo, estuvieron junto a él en sus últimos días. Durante la internación en el hospital Saint-Lazare, Cortázar escribió los poemas para el libro Negro el 10, con serigrafías de Tomaselo. El pintor era el encargado de conducirlo periódicamente al hospital. El 12 de febrero de 1984, Julio Cortázar murió en París. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, junto a la tumba de Carol Dunlop, su última mujer. Cortázar fue ante todo un hombre de muchos mundos, dividido entre París y Buenos Aires, entre la literatura y la militancia política, entre lo real y lo fantástico. A través de su gran obra literaria, Julio Cortázar legó a la humanidad la certeza de que otros mundos son posibles.